tener en cuenta es que, primero, la lectura es un proceso antinatura. La lectura no nos viene programada dentro de nuestra biología, dentro de nuestro DNA, para poder permitirnos este aprendizaje, ¿ya? Y eso es porque efectivamente la lectura es una invención reciente en la historia de la humanidad, ¿ya? No más de 5.000 años. Y eso significa que nuestro cerebro no posee redes cerebrales específicas, innatas para este aprendizaje, ¿sí? Por lo tanto, el lenguaje escrito es, de alguna manera, una manifestación de lo que nosotros conocemos como plasticidad cerebral, ¿ya? Frente a la palabra escrita durante la lectura, el cerebro recurre a estructuras que genéticamente vienen programadas para cumplir otras funciones, ¿sí? Principalmente las funciones relacionadas con el lenguaje oral, la visión y la atención. Y las transforma, las reorienta, las recicla para esta nueva función, ¿sí? Este autor a nosotros nos gusta mucho, se llama Stanislas Dehaene. Él justamente habla y plantea cómo es que se genera este proceso de reciclaje a nivel neurológico para poder dar paso al aprendizaje del lenguaje escrito, ¿ya? Y es un proceso lento, es un proceso que genera mucho estrés y por supuesto que es un proceso que va a responder también a las posibilidades de maduración, a las posibilidades de estimulación, ¿ya? Y que por lo tanto cada niño, cada niña, cada estudiante en general tiene su propio ritmo de aprendizaje, ¿cierto?, de esta capacidad tan humana. Entonces, además de ello, además de que este es un proceso que no viene programado genéticamente, lo cual significa que nosotros obligamos a nuestro cerebro a reconfigurarse, a reciclarse para dar paso a este aprendizaje. Además de eso, tenemos que entender dos cosas importantes. Yo diría que tres, en realidad. La primera es que se tiende a confundir la lectura como si fuera una habilidad instrumental, ¿ya? Y de hecho, cuando nosotros la definimos, hablamos que la lectura es una habilidad instrumental. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que el proceso de aprendizaje lector pasa por etapas y que la última etapa en el aprendizaje lector es considerada una habilidad instrumental. ¿Qué significa que sea una habilidad instrumental? Significa que es una habilidad que vamos a poner a disposición para poder aprender, ¿ya? Por lo tanto, una cosa es el aprendizaje de la lectura inicial, que requiere de enseñanza explícita y acorde a las etapas del neurodesarrollo, ¿ya? Y otra cosa distinta es hablar de lectura como habilidad instrumental o como comprensión lectora, ¿ya? Vamos a ver que tenemos que hacer esa separación. ¿Y por qué la hacemos? Porque la evidencia apunta justamente a que las distintas áreas, ¿cierto?, y conectividad que se da entre estas áreas para poder dar paso al desarrollo de la lectura, se puede demorar varios años, ¿ya? Hay estudios bien interesantes que apuntan a que nuestro cerebro se puede llegar a demorar alrededor de 2 años en reciclar áreas e incluso en transformarlas como, integrarlas como parte de un circuito, ¿sí? Entonces, por eso es que se van a encontrar con estudiantes que llegan, ¿cierto?, pequeñitos, que llegan a los primeros años de escolaridad formal y no tienen dificultades para aprender a leer y escribir. Pero hay otros que sí lo van a tener, ¿ya? Y eso va a depender, vamos a ver que va a depender de distintos factores, y principalmente de cómo se están configurando o cómo se están reciclando estos circuitos para dar paso al aprendizaje lector. Y otra cosa importante, bueno, hoy día vamos a conversar un poquito de neurobiología, no nos vamos a entrar en detalles, pero sí es importante también considerar que la lectura como capacidad humana, ¿ya?, es una actividad de tipo cortical. ¿Qué significa que sea de tipo cortical?
significa que su procesamiento se da en áreas de la corteza cerebral, ¿ya? Y resulta que, bueno, esta es una imagen de resonancia magnética donde evidencia cómo es que va madurando la materia gris, la sustancia gris en nuestro cerebro, en la corteza cerebral. Y fíjense las diferencias entre, ¿cierto?, un cerebrito de 5 años, 8, 12, 16 y 20, ahora que ya sabemos que nuestro cerebro termina de madurar, ¿cierto?, alrededor de la tercera década de nuestra vida, ¿ya? Entonces, como esta es una actividad que se realiza justamente en la corteza cerebral, requiere de tiempo, requiere de estimulación y sobre todo de enseñanza explícita, ¿ya? Y aquí la imagen yo creo que habla por sí sola. Necesitamos respetar las etapas del neurodesarrollo en este tipo de aprendizaje. Por eso es que nosotros tratamos de promover, ¿cierto?, ser respetuosos, ¿sí?, con los ritmos de aprendizaje y con las posibilidades que tiene nuestro sistema nervioso para poder aprender. Y eso nos pasa mucho porque en educación inicial, bueno, esto es una exigencia de nuestro sistema educativo. Hablo particularmente por el sistema educativo chileno, ¿sí?, en que se adelantan estas etapas y ya pretendemos que los niños en educación inicial, educación parvularia, estén accediendo a la lectura, ¿ya? Vamos a ver que, bueno, hay sistemas educativos muy exitosos como el finlandés, como también el sistema español, ¿ya? En Portugal también tienen el mismo sistema en que exponen, ¿cierto?, el aprendizaje formal a los niños y niñas. Hablo del aprendizaje formal de la lectura, del lenguaje escrito en general, no antes de los 7 años. Y es porque esos años previos se preocupan de consolidar todo lo que se conoce como precursores de este aprendizaje, ¿ya? Es lo que vamos a conversar también, cuáles son estos precursores para poder generar o facilitar este aprendizaje en los niños cuando llegan, ¿cierto?, a educación primaria o educación básica en nuestro país. Esta actividad cortical, ¿cierto? Bueno, esa misma imagen que es una resonancia magnética, aquí lo podemos ver en un dibujito. La lectura se da en áreas de la corteza, ¿ya? Es procesamiento cortical, donde obviamente está involucrada la materia gris y la materia blanca, ¿ya? Y una de las cosas que siempre me gusta recalcar, porque vamos a ver que hay muchos modelos respecto de explicativo de cómo se va generando los circuitos para el aprendizaje lector, es que generalmente, incluso desde el área de las neurociencias, es que hubo mucho tiempo en que estuvieron centrados en la neuroanatomía, es decir, se centraban en las distintas estructuras que tienen asociadas distintas funciones, ¿ya? Sin embargo, hoy en día se sabe que no solamente necesitamos indemnidad en estas estructuras, en estas zonas encargadas de, por ejemplo, el lenguaje escrito, sino que también de su alta conectividad, ¿ya? Hoy en día incluso hay investigaciones prominentes respecto de, por ejemplo, que en dislexia, que es el trastorno específico de aprendizaje, o de acuerdo a lo que encontramos hoy en día en el DSM-5, ¿cierto?, dificultad específica de aprendizaje, responde a, por ejemplo, problemas o dificultades, menor conectividad de esas distintas áreas y zonas, e incluso también menor o dificultades de conectividad electroquímica, ¿ya? Se está utilizando, por ejemplo, técnicas en España como la estimulación magnética transcraneal en personas adultas disléxicas y han tenido muy buenos resultados. Basta, por ejemplo, una estimulación magnética transcraneal, un periodo de 10 a 20 minutos, se les hacen pruebas después a estas personas y la persona lee como si no fuera un cerebro disléxico. Entonces también se está barajando la hipótesis ahora de que la dislexia responde a un nivel de actividad eléctrica de esas áreas menor que en un cerebro sin estas dificultades. Entonces, eso también es importante de que nosotros podamos entender que también depende de cómo se va conectando, cómo se van
haciendo todo este cableado en nuestro cerebro, que se denomina conectómica, ¿ya? Que es esta área de investigación que realiza la neurociencia cognitiva, y que va a explicar cómo es que se generan estas posibilidades de aprendizaje, ¿sí? Me voy a detener un poquito. No sé si es que hay algunas preguntas respecto de esto en el chat. Aquí, por ejemplo, aparece una, me dice Julieta, cuando una niña de 4 años pide y te dice que quiere aprender a leer. En ese caso, sí, porque eso tiene que ver con una necesidad de querer conocer las letras, de querer acercarse a este mundo alfabetizado. Ahí sí, porque tiene que ver con una motivación intrínseca, ¿sí? Pero no debiera ser una exigencia, porque si un niño aprende a leer antes de los 5 años, más bien es la excepción a la regla, ¿ya? Se espera que alrededor de los 6, 7 años, ¿cierto? Podamos, en este caso, facilitarle el aprendizaje y que ese niño o niña logre aprender a leer, ¿ya? Es por eso que nosotros también, hablo en nuestro país, no hacemos diagnóstico de dificultad específica de aprendizaje antes de segundo básico, porque sabemos que está en un proceso madurativo, ¿cierto? Más aún en estas condiciones que nos encontramos hoy en día de pandemia, de contingencia sanitaria, en que no se ha podido realizar un proceso sistemático de enseñanza. Por lo tanto, es muy probable que no podamos hacer este diagnóstico en segundo y tercero básico con aquellos pequeños que estuvieron, ¿cierto?, cursando primero y segundo básico en estas circunstancias, ¿ya? Sí es tremendamente importante, vamos a ver que los aspectos emocionales influyen en este aprendizaje, pueden facilitarlo o bien lo pueden entorpecer, ¿ya? Y por eso es que es tan importante trabajar también el aprendizaje de la lectura, de la escritura, desde los aspectos de motivación también, ¿sí? Y desde los aspectos lúdicos, lo que favorece enormemente, ¿cierto? Este aprendizaje porque disminuye el nivel de estrés que esto genera, ¿ya? Bueno, sigo compartiendo. Bueno, voy a llegar a la explicación de por qué les comento todo esto. Nosotros sí, el Centro de Neuropsicopedagogía sí, siempre trabaja desde la perspectiva de conocer las bases neurobiológicas que posibilitan los procesos de aprendizaje. Por eso que hablamos un poquito de neurobiología en esta primera clase, ¿ya? Y otra de las cosas importantes es que sabemos que el circuito cerebral del lenguaje hablado es el que se va a transformar, se va a reciclar, incluso va a reclutar otras áreas de nuestro cerebro para dar paso a este nuevo circuito cerebral del lenguaje escrito, de la lectura, ¿sí? Por eso es que es tan importante en los primeros años en educación inicial, educación parvularia, poder desarrollar todas las habilidades del lenguaje hablado. Yo sé que en el grupo había muchos fonoaudiólogos que estaban inscritos en este curso. Los fonos tienen mucho que aportar, ¿sí? El desarrollo de las habilidades de los distintos niveles del lenguaje, fonético, fonológico, morfosintáctico, semántico, pragmático, tanto en su vertiente expresiva como comprensiva. Y principalmente si nosotros queremos aportar desde el área educativa, como educadores, como psicopedagogos, ¿ya? Es que trabajamos sobre, ¿cierto?, algunas habilidades que son precursoras. Vamos a ver que hay una de ellas que es el procesamiento fonológico, que es fundamental para poder contribuir a que este circuito se amplíe, se pueda interconectar con estas otras áreas y transformarlo en el circuito cerebral de la lectura. En términos muy generales, un poquito para que me puedan entender, porque les voy a mostrar cómo es el circuito, qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando nosotros leemos o cuando estamos aprendiendo a leer, ¿cierto? Tenemos 4 lóbulos cerebrales. En realidad son 5, porque se cuenta también la ínsula, pero no se ve a simple vista. Entonces tenemos el lóbulo frontal, tenemos el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el temporal. ¿Y qué?
en conjunto forman lo que denominamos corteza cerebral. Y como la lectura está aquí, porque aquí se procesa, ¿ya? Es que es importante poder hacer esa ubicación, ¿cierto? Frontal, parietal, occipital y temporal. Bueno, este monito lo puse para que me pudiesen entender un poquito este otro. En general, estas son las vías de desarrollo del lenguaje, ¿ya? Hay una vía que es ventral, una vía que es dorsal. La vía, no nos vamos a entrar en detalles con las áreas, las zonas y las conectividades, pero sí es importante entender que este monito que está aquí en azul, con líneas punteadas, es lo que denominamos vía dorsal de procesamiento del lenguaje, ¿ya? Y la que está acá abajo en rojo, ¿ya? Es la que se denomina vía ventral. No solamente son importantes las áreas, aquí participan áreas temporales, parietales y frontales, sino que también su conectividad, lo que yo les mencionaba. Estos son fascículos, son fibras de fibra, o sea, perdón, son fibras, son axones, ¿cierto? Mielinizados, sustancia blanca, que conectan distintas áreas, incluso muy distales en nuestra corteza cerebral, ¿ya? Y que estas mismas áreas que están aquí, este mismo circuito, que se los voy a mostrar en un dibujito mucho más amigable que este, ¿ya? Son las que permiten el desarrollo de las distintas habilidades del lenguaje. Y estas mismas vías son las que se van a ampliar y se van a conectar con otras áreas, principalmente occipitales, ¿ya? Parietales, para justamente dar paso a este aprendizaje. Pero ¿qué es lo que hacen estas vías? Bueno, esta vía dorsal, por ejemplo, es justamente la encargada de conectar áreas temporales con la corteza prefrontal, ¿ya? A través del lóbulo parietal inferior. ¿Qué significa eso? Si se dan cuenta, yo me devuelvo, esta vía hace una vueltita hacia arriba, es la vía larga, ¿ya? Porque incorpora áreas de la corteza parietal como estas que están aquí, por ejemplo el giro supramarginal, ¿ya? Para llegar a la corteza frontal. Y es justamente esta red dorsal la que nos permite el procesamiento fonológico y la activación de la memoria operativa o de trabajo, ¿sí? Y esta red es la que se va a transformar en lo que se conoce como la ruta fonológica de aprendizaje de la lectura, ¿ya? Lo vamos a ver. Y esta otra, que es la red ventral, que es más directa porque conecta distintas regiones de la zona occipital, temporal, ¿ya? Parietal, con el área frontal a través de la formación hipocampal, ¿ya? Participa o es responsable del procesamiento conceptual, es decir, de la extracción del significado de palabras y oraciones, y por lo tanto involucra la memoria de largo plazo. Esta red ventral del lenguaje oral se transforma en la otra vía de aprendizaje lector, que es la vía directa o la vía visual, ¿sí? Se los voy a mostrar ahora para que me puedan entender desde el punto de vista más pedagógico, ¿ya? Entonces, en síntesis, las dos vías de desarrollo o de procesamiento del lenguaje oral se transforman en las vías de aprendizaje de la lectura inicial. Es decir, la red dorsal se transforma en la ruta fonológica o indirecta y la ventral en la ruta léxica visual o directa de la lectura, ¿sí? Nuestro cerebro tiene dos formas para aprender a leer. Y vamos a ver que una es mucho más importante al inicio, cuando hablamos de lectura inicial, que cuando ya estamos hablando de lectores expertos. Resulta que ese mismo circuito que habíamos visto recién, aquí hay un monito mucho más amigable, yo le pinté las áreas aquí para que me pudiera entender, a ese mismo circuito que nosotros comentábamos que incluía áreas temporales, ¿ya? Donde están incluso las áreas de Wernicke, por ejemplo, áreas temporales y parietales que están encargados de la comprensión del lenguaje, y las áreas frontales que son encargadas de la producción del lenguaje, ¿ya? Se le suman además otras áreas, por ejemplo las occipitales, porque para leer nosotros necesitamos un estímulo visual, ¿cierto? Las letras, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Obligamos a nuestra corteza visual primaria y a una estructura que se llama giro fusiforme. Esto, si ustedes se dan cuenta, un detalle grande. Aquí muestro el hemisferio izquierdo. Y es que para la mayoría de las personas, ¿ya? Las áreas del lenguaje son predominantes en el hemisferio izquierdo, ¿ya? Entonces, esta otra estructura, que es el giro fusiforme izquierdo, también la obligamos al procesamiento, en este caso, de patrones escritos, es decir, de identificación de las letras. Por eso se llama caja de letras o letterbox, que es lo que lo denomina así Stanislas Luján, ¿ya? Entonces, obligamos a estas áreas a conectarse, a reformularse, ¿ya? A reciclarse para que ahora puedan hacer el análisis perceptivo, análisis visual perceptivo de las letras, porque originalmente podían identificar formas, colores, ¿ya? Pero no letras, porque el código alfabético es una invención arbitraria, ¿ya? Y obligamos a estas estructuras a hacer este análisis perceptivo visual de reconocimiento de las letras, ¿ya? Y estas mismas estructuras que se van a ir anclando ya a las áreas del lenguaje oral, ¿ya? Son importantes porque justamente reciben, registran y redirigen estas imágenes para su identificación, ¿ya? Es decir, están a cargo de lo que se conoce como análisis perceptivo a nivel de rasgo, letra y palabra. Antiguamente se pensaba que la dislexia, ¿ya? Estaba, o su etiología, su origen estaba en los procesos perceptivos. Hoy en día se sabe que no es ese el lugar o el responsable de la dislexia, sino más bien en el nivel siguiente, que tiene que ver con la vinculación de estos símbolos escritos con los sonidos para formar palabras, es decir, lo que nosotros conocemos como correspondencia grafema-fonema, ¿ya? ¿Y quién está a cargo de lo que conocemos nosotros como correspondencia fonema-grafema? Otra área, ¿ya?, de la corteza parietal principalmente, que se denomina giro angular. El giro angular está encargado justamente de este proceso que nosotros le denominamos, ¿cierto?, correspondencia grafema-fonema. Entonces, estas áreas, principalmente estas tres, se reciclan y se van a conectar con estas otras ya del lenguaje escrito, ¿sí?, para poder hacer, ¿cierto?, el análisis perceptivo visual, poder hacer la correspondencia entre letra y sonido, es decir, el proceso de decodificación, ¿ya?, y poder enviar, ¿cierto?, esa información para que pueda ser procesado, identificado como fonemas del lenguaje hablado, ¿ya?, y se transforme en el circuito de la lectura. Es decir, el circuito completo, desde las áreas occipitales, parietales, temporales, hasta las frontales, ¿sí? Y bueno, y usted me dirá, bueno, ¿por qué no me interesa esto? ¿Por qué me lo menciona? Bueno, lo mencionamos porque, así como nosotros lo estamos exponiendo, es un proceso bastante simple. Incluso uno lo podría entender desde el punto de vista secuencial. Primero la información llega a las áreas occipitales, ¿cierto?, para el análisis, después al giro angular, al giro supramarginal, para después pasar a través de otro fascículo arqueado, hacia las áreas, por ejemplo, frontales. Pero la verdad es que este es un proceso sumamente complejo, complementario, porque se activan muchísimas áreas, incluso también se activa la red ventral, ¿ya? Y es un proceso complejo. Es un proceso complejo que puede tardar años en consolidarse, pero lo más importante es que necesita de una enseñanza explícita. Es decir, aquí, por ejemplo, la perspectiva del aprendizaje por descubrimiento no sirve. No ha logrado evidenciar resultados respecto del aprendizaje lector, ¿ya? Por eso es que también, aquí estamos hablando siempre desde el punto de vista normativo, ¿ya? Porque cuando hay trastornos del neurodesarrollo, buscamos otras alternativas. Por ejemplo, se utiliza muchísimo el método global en niños y niñas con discapacidad intelectual,
¿ya? También en los trastornos del espectro del autismo asociado también a discapacidad cognitiva, porque evidentemente los sistemas de memoria, los circuitos atencionales están mucho más restringidos y vamos a ver que una de las rutas requiere de mucha capacidad atencional inémica para poder aprender a leer, ¿ya? Entonces, como eso no se da, porque hay un funcionamiento distinto, es que se buscan otras alternativas, ¿sí? Bueno, nosotros lo que vamos a trabajar en las otras sesiones justamente algunas estrategias que justamente responden a estos circuitos, ¿ya? Entonces, ¿dónde apunta estos dibujitos que son un poco complejos quizás a lo mejor de entender respecto de la neurobiología? A que primero pasamos por una etapa que se denomina lectura inicial, ¿ya? Y la lectura inicial tiene que configurarse como un sistema lector maduro y operativo antes de poder considerarlo una habilidad instrumental. Y eso significa, evidentemente, que pasa por etapas. Es decir, parte con un desarrollo lingüístico de todas las habilidades del lenguaje. Vamos a ver que para la lectura inicial necesitamos que estén muy bien desarrolladas las habilidades fonológicas, ¿ya? De procesamiento fonológico, pero también necesitamos el desarrollo de habilidades morfosintácticas y semánticas porque correlacionan justamente con los módulos de la comprensión lectora. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, primero hay una etapa de desarrollo lingüístico. Para eso, en educación inicial debiese consolidarse todas estas habilidades, ¿ya? Cuando se llega a una etapa que se denomina umbral lector, es cuando algunas habilidades de procesamiento fonológico, principalmente las de conciencia fonológica, se empiezan a consolidar en los niños y niñas, es lo que se denomina umbral lector, porque eso va a dar paso justamente, o se abre la ventana de oportunidad para el aprendizaje lector, ¿ya? Y posteriormente empezamos con el aprendizaje de la lectura inicial, eso significa enseñanza explícita, directa y sistemática del código escrito, para que eso se automatice y se pueda transformar en una habilidad instrumental. Entonces, cuando nosotros hablamos de lectura, sí lo tenemos que situar. ¿De qué lectura hablamos? ¿Es lectura inicial? Porque si es lectura inicial, entonces está en proceso de aprendizaje lector. No lo podemos considerar habilidad instrumental. Y ahí tenemos un gran núcleo crítico en nuestro sistema educativo nuevamente, porque cuando los niños ingresan a primero básico, ya se asume que como está aprendiendo a leer, entonces va a poder utilizar la lectura para aprender ciencias, para aprender historia, para aprender. No están disponibles esos circuitos para aprender aún. Están en proceso de construcción. ¿Cuándo van a estar disponibles para poder aprender? Después de al menos 2 años de enseñanza sistemática, ¿ya? Por eso que no es de extrañar que sean las excepciones a la regla, que en primero básico ya logren, por ejemplo, leer oraciones, frases simples, ¿cierto? Y extraer el significado. Porque la base biológica nos dice otra cosa. Nos dice que está en proceso de reconfiguración, se está transformando el circuito del lenguaje oral, se está reciclando, se está ampliando, se está interconectando para dar paso al aprendizaje de la lectura inicial. Y una vez que esta lectura inicial, que es sinónimo de decodificación, es sinónimo de correspondencia, grafema, fonema, se automatiza, es que se liberan recursos cognitivos y se transforma en una habilidad instrumental, porque al liberar recursos cognitivos los va a dejar disponible para los procesos de comprensión. Y ahí recién se transforma en una habilidad instrumental. ¿Por qué? Porque nos va a permitir utilizarla para poder adquirir conocimiento. ¿Sí? Exactamente, Rosario, los egipcios desarrollaron la lectura con dibujos, ¿sí? Después me dice, es conocido por qué a los niños se les obliga a aprender a leer en primero básico. Ahí tenemos otro cuestionamiento que nosotros que hacer. Nos pasa mucho
También que cuando los pequeños llegan a segundo básico, perdón, a primero básico al segundo semestre, son derivados para evaluación psicopedagógica, son derivados a los equipos de apoyo, para poder identificar qué es lo que está pasando. Sin embargo, es muy difícil hacer un buen diagnóstico porque está en este proceso de construcción, ¿sí? Se puede hacer un buen diagnóstico, pero ya hacia finales del segundo básico, donde uno, así como por ejemplo, ahí tenemos que hacer la relación. Los fonos, si es que hay algún fono que me pueda corroborar la información, por favor se lo agradecería. Pero los fonos hacen el diagnóstico diferencial de trastorno del desarrollo del lenguaje a los 3 años. ¿Por qué no lo hacen antes? Porque puede tratarse probablemente de algún retraso en las áreas en el desarrollo lingüístico, ¿ya? ¿Por qué a los 3? Es porque le está dando justamente la posibilidad de que se desarrolle para recién determinar si es que el lenguaje siguió un curso de desarrollo atípico. Lo mismo pasa en el ámbito de la lectura. ¿Por qué hacer el diagnóstico antes? Hoy en día sabemos, incluso hemos tenido muchas de estas conversaciones con colegas argentinas, ya Patricia de Vida que está por ahí, ya la vi, hemos pasado horas hablando sobre esto. En Argentina, por ejemplo, se promulgó la ley de dislexia hace un par de años atrás y se hace el diagnóstico al llegar al primer semestre de primero básico. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está la base neurobiológica de eso? Bueno, en realidad se realiza justamente en base a la identificación de alguna manera, sus llamados precursores. Cuando hay antecedentes o indicadores previos, ellos prefieren hacer el diagnóstico temprano porque está asociado a recursos. ¿Ya? Allá hay una subvención para atender a, en este caso, pequeños con el diagnóstico. ¿Ya? Pero sí sabemos nosotros que no vamos a esperar hasta segundo básico para poder prestar el apoyo, ¿cierto? Si ya sabemos que a lo mejor este es un niño o niña que trae antecedentes, por ejemplo, de un diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje, de un trastorno fonológico, ¿ya? Nosotros ya sabemos, ya se nos prende la lucecita de alerta para saber que ese pequeño o pequeña puede presentar lo más probable dificultades para aprender a leer y escribir. Y de hecho, un mal tratamiento profesional del trastorno del desarrollo del lenguaje puede evolucionar a una dificultad específica de aprendizaje, ¿sí? Porque recordemos que las vías del lenguaje se transforman en las vías del lenguaje escrito, ¿ya? Y ahí tiene una alta correlación, ¿sí? Por ahí leí, bueno, se me fueron los chats porque están lejitos, pero ahí Amparo, si es que aparece Nosotros las alguna estamos pregunta. traspasando, Ah, lo ya, estamos perfecto. traspasando y ahí en un ratito más cuando tú nos digas te las vamos leyendo, ¿te parece? Perfecto. Sí, exactamente, Mauro. Es un continuo. Por eso cuando nosotros pensamos en que tenemos estudiantes en enseñanza media con dificultades significativas en comprensión lectora, es decir, que con mucha dificultad logran comprender a nivel literal, uno generalmente dice, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, la explicación está en el continuo. ¿Qué también se automatizó la lectura inicial, los procesos de decodificación? ¿Cuánto de enseñanza sistemática hay de las habilidades de comprensión lectora? ¿Ya? Entonces, sí o sí, para poder desarrollar bien las habilidades de comprensión lectora en enseñanza media, ¿cierto? Que pasa mucho en el ámbito educativo que nos culpamos unos a otros, que son los profes de básica, los de media dicen que son los de básica y de educación inicial. Bueno, somos todos responsables de este proceso, porque es un continuo. Parte de sus pilares fundantes en educación inicial se sigue ampliando, desarrollando en básica y se sigue consolidando en enseñanza media, ¿sí? Entonces, esa es finalmente la perspectiva o el enfoque de neurodesarrollo, que es un continuo. ¿Ah? Bueno, aquí se los pongo desde el punto de vista pedagógico, ¿ya? Depende de dos grandes factores el aprendizaje lector.
por una parte de la enseñanza explícita del código escrito, y aquí nosotros siempre sugerimos métodos equilibrados de enseñanza de la lectura, es decir, que puedan combinar, que puedan primero priorizar el método alfabético, porque nuestro cerebro sí, recuerden que necesitamos de las habilidades de procesamiento fonológico, y vamos a ver que son precursoras además, ¿ya? En combinación también con algunas estrategias metodológicas que son más holísticas, ¿ya? Para poder aprender con sentido. Y por otra parte, depende del desarrollo no solamente de habilidades cognitivas, vamos a ver que se necesita mucha capacidad atencional y némica y perceptiva, los procesos cognitivos básicos fundamentalmente para el aprendizaje y la lectura inicial, pero también de habilidades emocionales, ¿ya? Hay mucha investigación respecto de cómo, por ejemplo, cuando los niños han vivenciado alguna experiencia de adversidad temprana, hay una modificación enorme en la arquitectura cerebral. Entonces, no es lo mismo enseñar a leer en un establecimiento educacional que atiende a una población estudiantil con un porcentaje altísimo de vulnerabilidad, a enseñar a leer en un establecimiento que no tiene los mismos índices, ¿ya? ¿Por qué? Porque el historial de vida de ese niño, niña, tiene mucho que decir, ¿sí? Hay mucho cambio, no solamente estructural, anatómico, sino que también funcional, y muchas carencias respecto de desarrollo de habilidades cognitivas asociadas también. Entonces, también dentro de los procesos de aprendizaje tenemos que considerar el historial de vida de ese niño o de esa niña, ¿ya? Porque eso también nos va a decir cuánto es finalmente el esfuerzo que tenemos que hacer para lograr facilitar este proceso de aprendizaje, ¿ya? Por eso que el trabajo en equipo, el trabajo entre equipo docente, equipos de apoyo, es sumamente enriquecedor para poder conocer también los antecedentes familiares, los antecedentes contextuales de ese pequeño o pequeña que está accediendo a la lectura. Bueno, suele señalarse que las intervenciones, por ejemplo, en niños con dificultades específicas de aprendizaje, aquí sabemos que, por ejemplo, estamos hablando de dislexia, es clave que la instrucción sea directa, explícita, escalonada por niveles de dificultad, monitorizando siempre el progreso con práctica y feedback permanente. Esos son los 4 elementos clave basados en evidencia en distintas investigaciones, en algunos metaanálisis también. Ahí puse el autor Grigorenko, que lo publicó el año 2019, hizo un metaanálisis respecto de distintas estrategias y metodologías que generaban un impacto positivo de recuperación, de rehabilitación en, por ejemplo, niños y niñas con dislexia. Y lograron concluir de que tiene que ser instrucción directa y explícita, ¿ya? Basada en niveles de dificultad, vale decir, desde el enfoque en neurodesarrollo, siempre con monitoreo permanente, ¿ya? Práctica y feedback inmediato, ¿ya? Ahí lo pueden, incluso ustedes pueden bajar, esa investigación está abierta, ¿ya? No es de pago esta investigación de Grigorenko. Bueno, y ¿qué cosas tenemos que tener en consideración como precursores de la lectura? Esto es lo que se ha venido hablando respecto a lo que podemos considerar como un indicador de rendimiento o de desempeño en el aprendizaje lector. Y en este caso son 4. Velocidad de nominación, que es esto de poder hacer un etiquetado lingüístico lo más rápido posible. Las habilidades de procesamiento fonológico, que incluyen 3 tipos de conciencia: la conciencia léxica, silábica y fonológica. La conciencia léxica es tomar conciencia de que la cadena del lenguaje, ¿cierto?, que solo tiene un inicio y un fin, ¿cierto?, no hay espacios entre medio, es tomar conciencia de que la cadena del lenguaje oral está compuesta por palabras. Niños, ay, por ahí a alguien se le abrió el micrófono. Ya, gracias, porque si no se me va la idea.
La conciencia léxica tiene que ver, espérenme un poquito, porque se me secó la garganta. Ahora sí. La conciencia, como les decía, léxica tiene que ver con tomar conciencia respecto de que la cadena del lenguaje oral está compuesta por palabras, ¿ya? Entonces, nosotros le decimos, pon una fichita o haz palmaditas por cada palabra que escuches en la oración que te voy a decir. Entonces le digo, hoy hace frío, entonces tiene que decir, hoy hace frío, ¿ya? Cuando eso no está bien consolidado, se traspasa al lenguaje escrito, ¿ya? Y aparece lo que se denomina escritura en carro. La escritura en carro tiene una base lingüística que es la conciencia léxica. La conciencia silábica es mucho más fácil de desarrollar porque las palabras en nuestro idioma tienen fronteras de fácil identificación. Entonces, lo primero que van a hacer los niños y niñas es justamente separar las palabras en sílabas, ¿sí? Y posteriormente en la conciencia fonológica, ¿ya? Ellos es tomar conciencia de que ahora las palabras también son susceptibles de dividir en sonidos, ¿ya? Es decir, es tomar conciencia de las unidades mínimas del lenguaje, que son los sonidos, y que además podemos operar con ellos. Lo puedo sustituir y formo una palabra distinta, puedo eliminar uno y formo una palabra distinta, ¿ya? Esa capacidad de operar con las unidades mínimas, con los fonemas, es lo que se denomina justamente umbral lector. Cuando el niño logra esta capacidad de análisis y síntesis fonológica, es que da paso a lo que denominamos, ¿cierto?, esta ventana de oportunidad para el aprendizaje lector. Pero la conciencia fonológica es difícil de desarrollar, ¿sí? Porque generalmente los pequeños desarrollan muy bien la conciencia silábica, pero la fonológica hay que trabajarla porque además tiene muchas habilidades involucradas y hay que trabajarla también en este mismo orden: conciencia léxica, silábica y fonológica. La memoria operativa también es un precursor, ¿ya? Principalmente la memoria operativa o de trabajo, ¿ya? Que es esta capacidad de mantener online la información, ¿ya? Para que el resto de las habilidades del lenguaje, del pensamiento, la puedan, incluso funciones ejecutivas, la puedan procesar y poder yo realizar adecuadamente la actividad, ¿ya? Y vamos a ver que es fundamental en las rutas de acceso a la lectura. Y la atención ejecutiva, que es tremendamente importante porque la atención ejecutiva, su función en términos generales, atención ejecutiva involucra atención sostenida y selectiva al mismo tiempo, es decir, mantener el foco atencional por un periodo amplio de tiempo y además de eso poder seleccionar los estímulos que son relevantes para la actividad que estoy realizando. Entonces, es tremendamente importante porque si las habilidades atencionales no funcionan adecuadamente, ¿ya? Porque son un filtro de información sensorial, esa es su principal función, lo que generan es una saturación de información en la memoria operativa. Entonces, no es menor que aquellos pequeños que presentan un diagnóstico, por ejemplo, de trastorno de déficit atencional con hiperactividad, puedan presentar dificultades de aprendizaje lector también, ¿ya? Pero es secundario, ¿cierto?, a esta alteración o un funcionamiento distinto en sus sistemas de atencionales, que también afecta a la memoria operativa e incluso también en algunos casos a las funciones ejecutivas. Pero estos son sus precursores. Esto lo podemos observar con anterioridad a el aprendizaje formal de la lectura y son indicadores de futuro desempeño, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que tener mucho ojo respecto de estas habilidades en educación inicial porque nos van a decir cómo va a ser ese aprendizaje finalmente en primero básico. Bueno, después de esto que les acabo de comentar, de que es un proceso complejo, de que hay muchas áreas involucradas, no solamente áreas, estructuras, sino que también conexiones, y cuando hablamos de establecer conexiones involucra cierto
también distintos tipos de neurotransmisores, ¿ya? Pero además de todo lo neurobiológico, también sabemos que esa es su base neurobiológica. Hay módulos cognitivos de la lectura. La lectura tiene 4 módulos cognitivos. Tiene un módulo perceptivo, tiene un módulo léxico, un módulo sintáctico y un módulo semántico. Y se tienen que desarrollar los 4 para que nos podamos convertir en lectores expertos. El módulo perceptivo ya era el que antiguamente se creía que era responsable de las dificultades específicas de aprendizaje. Aquí hablo, por ejemplo, de dislexia en particular, pero hoy en día se sabe que es el módulo léxico, porque en el módulo léxico es donde nosotros encontramos las rutas de acceso a la lectura, la ruta fonológica y la ruta visual, que la vamos a revisar. Y por último, el módulo sintáctico y módulo semántico, que requieren previamente de la consolidación de estos 2 módulos, perceptivo y léxico, son los responsables de los procesos de comprensión lectora, ¿ya? Por eso son un continuo. Si estos no se automatizan, principalmente el módulo léxico, que tiene que ver con la decodificación, el sintáctico y el semántico no van a poder desarrollarse adecuadamente, porque necesitan que este módulo se automatice para que libere recursos atencionales y recursos mnémicos o de memoria para dejarlos disponibles para los procesos de comprensión, ¿sí? O si no, de lo contrario, este proceso se interrumpe, ¿ya? Si lo ponemos en términos pedagógicos, conductuales, porque son competencias que podemos observar, ¿cierto? Conocemos que existen 5 competencias lectoras: exactitud, fluidez, velocidad, expresividad y comprensión. A pesar de que el paradigma cognitivo la velocidad deja de ser una competencia, porque la velocidad no es garante de comprensión lectora, de hecho no es garante de absolutamente ninguna capacidad de comprensión. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Cuando hablamos de exactitud estamos aludiendo al módulo perceptivo y léxico. Cuando hablamos de fluidez, lo mismo, perceptivo y léxico, principalmente léxico, automatización de las rutas. Velocidad es perceptivo y léxico, ¿ya? Cuando hablamos de expresividad, vamos sumando los otros módulos. Es perceptivo, léxico, sintáctico, y el de comprensión es perceptivo, léxico, sintáctico y semántico. Estos 2 módulos, para dejarlos tranquilos, estos 2 módulos que tienen que ver con el módulo sintáctico y semántico, que es lo mismo que hablar de la competencia de expresividad y comprensión, la vamos a ver en profundidad en las siguientes sesiones, en las siguientes clases. Lo que vamos a ver ahora principalmente son estos 2, porque que se desarrolle la expresividad y la comprensión dependen de la exactitud y la fluidez. Si estas no se automatizan, entonces no es posible hablar de comprensión lectora, ¿ya? El módulo perceptivo es quien realiza el análisis perceptivo visual a nivel de rasgo, a nivel de letra y a nivel de palabra, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es cuando... Déjenme ver si esto me aparece el dibujito aquí. Lo voy a hacer con este. Pluma. Aquí tengo mi lápiz de computador. Ya. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el módulo perceptivo? En que esta letra, que es la R, ¿cierto? Mi cerebro tiene que hacer el análisis a nivel de rasgo. Entonces va a identificar ese rasgo y ese rasgo. Los tiene que juntar para poder identificar, ¿cierto?, que corresponde a esta letra, la R. Y después de eso pasamos al nivel de palabra en que, por ejemplo, va a poder juntar el análisis de todas estas letras para dar paso a lo que denominamos como correspondencia. Esto se une con lo que es correspondencia, grafema, ay, se me mueve el computador, fonema, ¿ya? Las personas con dificultad en el aprendizaje lector no está aquí, ya, la respuesta o el origen de las dislexias, sino más bien en esta otra, que es el módulo léxico. El módulo léxico son las rutas de aprendizaje de la lectura, ¿ya?
Y vamos a acudir a una de estas rutas, que es la ruta fonológica, siempre que estemos frente a una palabra desconocida, infrecuente o compleja. ¿Ya? Nosotros como adultos, como lectores expertos, también accedemos a este tipo de palabras a través de la decodificación, ¿sí? Pero el resto de las palabras nosotros ya las leemos por la ruta visual, la ruta directa, ¿ya? Esta ruta directa se utiliza cuando ya hemos almacenado palabras como un todo, como su forma ortográfica global, finalmente. Entonces tenemos que la ruta visual tiene 3 pasos, por eso se llama directa y visual. Imaginémonos que le presentamos esta tarjeta al niño, tigre. Y también imaginémonos que en educación inicial las tías trabajaron muchísimo el etiquetado de palabras, entonces trabajaron mucho las categorías de animales salvajes y animales domésticos. Entonces él vio en su sala de clases esta palabra así como, tal como los niños dicen, ay mamá, ahí dice Jumbo, mamá, ahí dice Colum, ahí dice Santa Isabel, ¿ya? No es que estén leyendo los más pequeñitos, lo que pasa es que lo almacenan como vocabulario visual, ¿ya? Entonces, como esta es una palabra que ya vio, la tiene almacenada como vocabulario visual, eso significa la forma ortográfica global de la palabra, ¿cierto? La obtiene de este léxico visual donde almacenamos el vocabulario visual, ya las palabras en forma visual, ¿ya? Entonces se carga la representación visual e inmediatamente accede a la representación semántica que es el significado. Y aparece en su cabecita este tigre, o el que él tenga como significado, ¿cierto? Y por lo tanto puede leer la palabra, pronunciarla sin problema. Pero lo frecuente es que los niños no conozcan palabras cuando acceden a la lectura por primera vez. La mayoría, yo diría que el 99.999999% son palabras que no conocen, que no han visto nunca, no han leído nunca. Por lo tanto, la opción que tienen no es la ruta visual, que de hecho la ruta visual se desarrolla en forma posterior a la ruta fonológica, porque depende de ella también. Entonces, la opción que tiene es convertir cada uno de estos grafemas, es decir, el patrón gráfico de las letras, en un fonema, en un sonido, ¿sí? Entonces tienen que hacer esta conversión. Y hacen así. Entonces, en tz, esta era la tz, sí es la tz. La T de tomate, la T de así es la T. T, I, la T, T. Y así hacen esta conversión que es súper dificultosa en un principio, que depende, voy a reformular, ¿de qué dependerá que ese niño o niña llegue a la E sin haber perdido algún sonido anterior o previo? ¿De qué depende? ¿De qué De la depende? memoria. Y de la Atención. Acción. operativa y de la atención sostenida y selectiva. Porque hay algunos que cuando llegaron a la E, se le olvidó la I o se comió la R, ¿ya? De eso depende. Por eso que esta es una ruta que requiere de que estén muy bien desarrolladas las habilidades atencionales y némicas, principalmente memoria operativa. Entonces aquí hace la conversión, ¿ya? ¿De dónde obtiene los sonidos de cada una de estas letras? De este almacén de largo plazo que se llama léxico auditivo. Ahí almacenamos los sonidos de las letras. Pero después de hacer esta conversión uno a uno, que es dificultosa, que requiere de toda mi atención y mi memoria operativa, ¿ya? Tengo que ensamblar los fonemas, es decir, los tengo que juntar. Por eso que en los cursos más pequeñitos, hablo de primero, tercero básico, incluso cuarto, las profes dicen, ya, vamos a practicar la lectura silenciosa, 5 minutos. Y nunca va a haber lectura silenciosa, van a haber sus vocalizaciones. Porque cuando los niños hacen este proceso, necesitan el retorno auditivo de la palabra, necesitan escucharse. Entonces dicen así, t, i, ti, si, ti, g, g, re, tigre, tigre, tigre. Ah, tigre.
Eso es cuando se carga la representación fonológica de la palabra, es decir, significa auditivamente algo y por lo tanto se carga su significado y por lo tanto lo puedo pronunciar o leer. Por eso es que no es posible hacer lectura silenciosa durante el proceso de aprendizaje de la lectura inicial, porque necesita escucharse para que se cargue el significado, justamente la representación fonológica y semántica de la palabra, ¿ya? Pero esta ruta tiene 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Y si resulta que mi capacidad atencional no es la mejor y mi memoria operativa no está bien entrenada, porque la memoria operativa o la working memory se puede entrenar, se puede ampliar, es probable, ¿cierto?, que aparezcan dificultades. Y si además es un cerebro que funciona distinto, que no está bien conectado, esas áreas que no están bien desarrolladas, ya que hablamos de dislexia, evidentemente los errores específicos que están ubicados en estas etapas, en la etapa de conversión y ensamblaje, van a alterar la estructura, la organización interna de la palabra y eso va a impedir la comprensión. ¿Ya? Entonces, es complejo aprender a leer, ¿ya? Y por eso es que al conocer cómo funcionan estas vías, ¿ya? Nos da la posibilidad de entender que es un aprendizaje complejo, altamente demandante de recursos cognitivos y altamente estresante, ¿ya? Y eso también va a generar mayor empatía, porque a veces tendemos a homogenizar. A ver, en primero básico ya deberían estar todos leyendo a nivel de palabra, pero no es así, porque depende de su historial de vida, depende de sus habilidades cognitivas, de sus habilidades emocionales, e incluso también de las posibilidades de haber crecido en un entorno letrado, alfabetizado, ¿sí? Y eso lo tenemos que entender también como adultos. No le involucremos o no le agreguemos un factor más de estrés, que es esa tensión que le generamos a los adultos por esa premura de que aprendan a leer. Entonces esta vía dorsal finalmente es la ruta fonológica, en donde vamos a leer siempre palabras poco frecuentes o desconocidas, pseudopalabras también, ¿cierto? Y se realiza la correspondencia grafema-fonema. Requiere mayor capacidad atencional y némica. Por el contrario, la ruta léxica se desarrolla en forma posterior y ahí vamos a leer palabras frecuentes, conocidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya las vamos a tener almacenadas en nuestra memoria, ¿sí? Ahí se hace a través del reconocimiento visual y por lo tanto libera recursos. Nosotros tendemos a leer esta primera actividad que nosotros hicimos de leer este texto que estaba con palabras mal escritas, la leímos a través de la vía ventral, que es la ruta léxica, ¿ya? Porque nuestro cerebro ya la almacenó como un logo, no necesitó hacer la decodificación o acceder a la ruta fonológica, a menos que en algunos casos sí, como que hayamos tenido esa indecisión, ¿ya? Pero la mayor parte la hacemos a través de la ruta léxica. Es por eso que una vez que estos procesos perceptivos y principalmente léxicos, hablo de las rutas de acceso a la lectura, se automatizan, ¿cierto? Porque aquí hablamos de comprensión, pero estamos hablando de comprensión de palabras. Una vez que el módulo léxico se automatiza, es decir, el proceso de codificación se vuelve automático para liberar recursos atencionales y némicos, pasamos a hablar de comprensión lectora, ¿ya? Comprensión a nivel de frase, oración, párrafo, texto, ¿sí? Y ahí hablamos del nivel sintáctico, ¿cierto? Y el nivel semántico. Y ahí hablamos de comprensión lectora, pero no antes, ¿sí? Y tenemos que respetarlo. El proceso de aprendizaje de la lectura inicial es un proceso de aprendizaje. No está disponible la lectura como una habilidad instrumental, no está disponible para adquirir conocimientos, información. Todavía no. Entonces, si tuviéramos que reflexionar sobre este tema, no lo vamos a poder hacer necesariamente ahora, pero que trate de poder dejarlo quizás anotadito para la próxima sesión, si me quiere acompañar, nos quiere acompañar la próxima semana. ¿Qué idea no comprendí bien de esto? ¿Con qué idea no estoy de acuerdo? Porque también es posible que no estemos de acuerdo con algo, no tenemos probablemente la misma formación y por lo tanto podemos diferir, ¿cierto? ¿Qué idea me parece interesante y motivadora
de esta primera parte que hablaba un poquito sobre los mecanismos neurales de la lectura y poder hacer la diferencia, ¿cierto?, entre lectura inicial y comprensión lectora, y también establecer este continuo. No podemos hablar de comprensión lectora si antes no sabemos que la lectura inicial, entendida también como decodificación, ¿cierto?, o como ruta fonológica, que es lo mismo, se automaticen, entonces recién vamos a hablar de comprensión lectora, ¿sí? Y necesitamos hacer ese trabajo, porque así facilitamos también el desarrollo de las distintas habilidades de comprensión. Y con esto termino y doy la posibilidad de tener algunos minutos también para poder contestar preguntas o comentarios, no sé. Amparo, si me puedes ayudar. ¿Y no ha estado la pega? Perdón, No sé si Amparo hicieron una listita de preguntas o tengo no. acá. Ya. Carol, ¿te puedo hacer una aclaración? Hola, Claro. buenas noches. Sí. Sobre la ley 27.306, que es la ley justamente de dislexia, que está sancionada en la República Argentina a nivel nacional, pero que bueno, que está bastante lejos de ser cumplida, primero en todas las provincias a nivel federal, y que hay una gran contradicción en la provincia de Buenos Aires, y esto lo repito, porque, y lo ensalzo, mejor dicho, para los que no conocen con qué diseño curricular se trabaja en la provincia de Buenos Aires, no sé en las otras provincias, que tiene una perspectiva constructivista, y la propuesta, de acuerdo a Duan, y bueno, y todas las investigaciones que tenemos de gente como, por ejemplo, Liliana Fonseca, todo el grupo LEAN, bueno, tenemos a Rufina Pearson, que yo difiero en algunos aspectos sobre el tema de la conciencia fonológica exclusivamente, trabajarlo, pero quería decir esto, de que la ley está muy lejos de que se pueda cumplir, porque habla justamente en uno de los incisos de las adecuaciones curriculares, dentro de todos los apoyos que debe tener un niño dentro del sistema educativo, el que tiene esta condición que es la dislexia, porque no es una discapacidad, justamente, Bueno, que no todas de todas las maneras, obras sociales tampoco, o las obras sociales, o las prepagas, y vamos a ir un poco más lejos, está bastante difícil el tema, pero en mucho todo más caso, difícil dentro del Pati, sistema te educativo. comento, sí, ya, te comento que lo mencioné justamente por la edad en que la ley establece que es posible hacer el diagnóstico. Los detalles técnicos de implementación, la verdad es que no los conozco. Qué bueno que nos puedas incluso también comentar. Pero yo lo quiero porque hay gente que es de Argentina, de Santa Cruz, estuve leyendo, y a lo mejor puede pensar que la ley se cumple a rajatabla, pero estamos bastante lejos, estamos en formación. Los docentes, hay muchos docentes del norte, muchos docentes del interior, no me gusta decir, de las provincias, que se están formando de acuerdo a las nuevas investigaciones, a los aportes, ¿no?, de las neurociencias aplicadas, la psicología cognitiva, y bueno, que la ley, ojalá se cumpla. Gracias por la información y la precisión, Pati. Te lo agradezco. Bueno, y que estamos de acuerdo en el tema de la inserción de la enseñanza, justamente cuando se tiene que automatizar la lectura, que se supone, hay acá argentinos que dicen que tiene al finalizar el primer grado, el primer año de escolaridad básica. Sin embargo,
yo estoy leyendo a Liliana Fonseca y el equipo de investigación y no dicen esto. Hablan de predictores. Por eso Sí, el predictores. desarrollo del TDR, el Sí, test precursores, los exactamente. precursores. Ujú. Eso. Ya. Bueno, espero que Gracias, Patti. sirva. Sí, muchas gracias. Ya, Carol, ¿te leo alguna preguntita entonces? ¿Me escuchan, no es cierto? Sí. Ya. Bueno, acá preguntan, ¿qué sucede en la lectura en función de la conectividad de las estructuras de un niño con síndrome de Down? Ya, los chicos con síndrome de Down en general, ¿dónde tienen las dificultades para aprender a leer? Principalmente no por alteraciones en las áreas relacionadas con la lectura, ni su conectividad, sino más bien tiene relación con una restricción en los sistemas de memoria y en la capacidad atencional. Y como ya sabemos, para poder aprender a leer y que accedemos principalmente a la lectura inicial a través de la ruta fonológica, que requiere mucha memoria, que esté muy bien desarrollada la memoria operativa y las habilidades atencionales, es que estos chicos y chicas presentan estas dificultades, ¿ya? Recordemos que por eso es que se han utilizado otros métodos de enseñanza de la lectura en síndrome de Down, ¿ya? Y que responde justamente al método global, que es la activación de la vía visual, de la vía directa, porque eso descomprime, ¿cierto?, las demandas que se le está generando a ese cerebro para aprender a leer, porque así, evidentemente, no le exigimos altos niveles de atención y altos niveles de memoria operativa, ¿sí? Entonces, sí, las dificultades se dan, pero se dan en forma secundaria, ¿sí? Se dan producto de esta restricción en los funcionamientos, principalmente en memoria operativa. Recordemos que la memoria operativa tiene su centro de actividad en la corteza prefrontal, en conexiones con áreas de la corteza parietal superior. Entonces, esas áreas son justamente las que se ven, en este caso, restringidas en su funcionamiento en discapacidad intelectual. Ya te voy a leer otra pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando un niño no ha tenido una educación inicial de la lectura y llega a quinto básico sin poder leer ni escribir? A ver, si es que no ha cursado Amparo, si es que no ha cursado los años anteriores, o es que llegó a quinto básico sin haber, digamos, hecho Me da la la educación impresión que inicial. es No, haber llegado a... es un alumno que soy Marisol López de Santiago, hice esa pregunta. El alumno fue siendo promovido de primero y llegó a quinto básico, lo encuentro ahora Ya. después del diagnóstico sin poder leer ni escribir. Eso Es una pregunta súper habitual. Lo que pasa es que este es un problema que se da también con nuestro sistema educativo, pero más que un sistema educativo, es un problema cultural. Porque resulta que no habría dificultad en que ese pequeño hubiese sido promovido a los siguientes años sin todavía haber aprendido a leer y a escribir, pero que en los siguientes años se hicieran las adecuaciones correspondientes y el acompañamiento que corresponde, es decir, poder nivelar el currículum. Pero eso no se da, porque en nuestro país se toma la repitencia, porque además la repitencia ya es un concepto negativo como fracaso. Entonces se eliminó la repitencia pensando en que era un historial de fracaso, ¿cierto? Y que eso iba a impactar en su autoestima, en su autoconcepto, que es cierto, impacta, pero más bien deberíamos verlo como una oportunidad de aprendizaje, porque todos los años se va complejizando el currículum y va demandando más justamente a las vías lectoras. Entonces, si fuese pasando, no los dejamos repetir, pero si todos los años se tomaran decisiones como con adecuación del currículum, adecuaciones significativas muchas veces, entonces no habría problema. Pero nuestro sistema tiene esas inconsecuencias, esas incoherencias
que se toman decisiones allá arriba, ¿cierto? Pero que en la práctica no son pertinentes, porque no se generan los acompañamientos respectivos. Y es más, podemos tener niños en quinto básico sin haber afianzado o consolidado la decodificación, sin acceder a la comprensión, y no necesariamente son disléxicos. Entonces, ¿cómo es que nuestro sistema va generando esos vacíos, ¿cierto? Producto de esta implementación de normativas que a veces al final termina siendo mucho más perjudicial para ese niño, ¿ya? Porque se ve en un quinto básico sin esas habilidades ya consolidadas. Entonces, al final termina impactando más en su autoestima y en su autoconcepto. Amparo. Te leo otra pregunta. Ya. ¿Qué actividades podríamos realizar con niños de segundo nivel de transición en relación a fortalecer la conciencia léxica? Más fonos. ¿Conciencia léxica? Sí. Ya. En los niveles de transición, especialmente si se trata de segundo nivel de transición, la conciencia léxica ya debería estar más o menos desarrolladita, ¿ya? Lo mismo que la silábica. Entonces ya deberíamos empezar a trabajar y estar dando, en este caso, prioridad a la conciencia fonológica. Las fonos tienen mucho que decir aquí al respecto, pero lo más importante es trabajar siempre desde el enfoque lúdico y que incorpore material manipulativo, ¿ya? A través de juegos, ¿cierto? El tren de las oraciones, con su propio cuerpo van separando, ¿cierto? Oraciones y se van colocando, ¿cierto? Los pequeñitos en el tren en la medida que se van sumando palabras, hacer la segmentación a través de fichas, de palitos de helado, todo lo que involucre tener la capacidad de hacer análisis, que significa la segmentación de las oraciones, ¿cierto?, en sus palabras constituyentes. Ahí, por ejemplo, la idea es que ojalá, por eso hablaba siempre de la importancia de los equipos interdisciplinarios, ojalá si fueran transdisciplinarios, porque las fono tienen mucho que aportarnos en esto. Ahora, si también queremos algo más sencillo, a mí me gusta muchísimo el libro Calligraphics, pero el de fono, ya, el de fonoaudiología, creo que se llama así, estoy bien, Amparo, tú eres fono, Amparo, tú me puedes ayudar. Se llama Calligraphics, el libro que desarrolla las habilidades de procesamiento fonológico, tiene varios niveles, parte creo desde los 3, 4, 5 años. Y ahí tiene muchas actividades de desarrollo de conciencia léxica, silábica y fonológica. Pero siempre, siempre dos enfoques, el lúdico y el multisensorial. Carol es la jugando con los sonidos, que viene del preescolar hasta, me parece, el tercero o cuarto básico. Es el que trabaja el tema fonológico, sí, jugando con los sonidos. A mí me gusta muchísimo. Bueno, está creado por Fono. Sí. ¿Ya? Ayuda. Sí. Incluso lo ayuda a los papás, porque yo lo trabajé con mi hija como mamá, en el rol de mamá. ¿Sí? Gracias, porque no me acuerdo cómo se llama. No sé, Amparo, ya, si ¿te leo más preguntas o...? Leamos dos preguntitas más y ya, mira, el resto, si es que hay algunas que se repiten, las podemos ver la acá están siguiente preguntando acerca de una plataforma de entrenamiento para la lectura que se llama Glyphy. Si acaso la conoces, si tienes alguna apreciación acerca de ella. Tengo una colega, Paula, ella trabaja para Glyphy, es psicopedagoga. La plataforma es muy buena, lo único fome es que es de pago. ¿Ya? Tiene algunas versiones demo, pero sí. Yo la he trabajado en algunos casos, no la de pago, solamente tengo el demo, ¿ya? Pero sigue con la lógica del aprendizaje de la lectura inicial desde sus bases, desde las habilidades de procesamiento fonológico, de manera lúdica, porque más involucra, ¿cierto?, la tecnología, ¿ya? Y eso les va dando también reportes de cómo va avanzando. Ahora, si quieren, por ejemplo, versiones demo gratuitas y más baratas, y que también son muy buenas, tienen, por ejemplo, la versión de Detective You,
que es se llama Change Dislexia, que es una plataforma española creada por Luz Reyó. Ella es una adulta disléxica y hoy en día es doctora, tiene el grado de doctor en su especialidad, tiene un libro muy bonito de experiencias, si que lo quieren leer. Ella fue galardonada el año 2019 con un premio de la UNESCO por la elaboración de esta aplicación, que es para trabajar justamente la enseñanza de la lectura en niños con dificultades, principalmente con dislexia, y todos los pagos, la compra de esta plataforma se va a los fondos para financiarlo en países de bajos recursos con niños que presentan dislexia, ¿ya? El Grafogame también está, ese es gratuito, Grafogame. Boombox también es una muy buena herramienta, a mí me gusta muchísimo Boombox. El Grafogame no lo ocupamos mucho, la verdad, pero sí hay muchísimos. Para discapacidad intelectual, por ejemplo, la Mesita también. Hay distintas plataformas, algunas gratuitas muy buenas. Ya voy a cachurear bien el Grafogame, porque ese no, la verdad es que no lo ocupaba mucho. ¿Sí? Lo voy a escribir acá en el chat para que puedan... Carol, ahí estaban preguntando acerca de algunas como respaldos bibliográficos que tú mencionaste. Entonces no sé si en este material de apoyo podrán ahí venir insertos para que quienes quieran revisarlo lo puedan hacer también. Sí, va en la bibliografía, no hay problema con eso. Ya. Para los que estaban preguntando, entonces en el material va a venir ahí en anexo la bibliografía complementaria. Y aquí les voy a dejar la página que les digo yo, que es de Luz Reyó, que es ganadora del premio de la UNESCO el año 2019. Es muy bonita su historia y la app que también crearon. Parece, te leo una última pregunta, Carol. Ya, bueno, de recomendación siempre ojos cerrados, Stanislas Dehaene, porque es francés. Tiene el libro Aprender a leer, tiene el libro Cerebro Lector, tiene el libro Cerebro Matemático, y para ser neurocientífico es bastante amigable con el mundo educativo, para poder entender qué es lo que pasa. Ahí se los dejo si es que alguien quiere cachurear un poquito. Sí, Amparo. ¿La última? Y ahora sí, la última pregunta. Dice, en el sistema educativo se tiene instaurado que a una edad temprana, es decir, como a los 8 o 9 años, exigen una velocidad lectora. ¿Quiere decir que es una habilidad muy avanzada para su edad que la solicitan a esa edad? ¿A qué edad, discúlpame? 8 o 9 años. 8 o 9. Bueno, de hecho, a ver, pasó que nuestro sistema educativo quiso copiar un modelo, para variar, extranjero. Pero la velocidad lectora en países desarrollados se aplicaba para adultos, ¿ya? De hecho, se venden muchos programas de lectura veloz, pero es ya para un cerebro experto, ¿ya? Para un lector experto, no para niños. Entonces, acá en nuestro país se creó, incluso hay un instrumento, que es de velocidad lectora, el Fundar, en que simplemente se evalúa la cantidad de palabras leídas en una unidad de tiempo, por nivel educativo, ¿ya? Parte en segundo y termina en octavo, me parece, si mi memoria no me falla. Pero hay que hacer un análisis más profundo. ¿Por qué si un alumno sale con una velocidad baja? ¿Qué reporte hago? ¿Baja velocidad lectora? Bueno, pero si hasta la profe se puede dar cuenta que tiene baja velocidad lectora, ¿qué responde la velocidad lectora? Pues responde justamente a que los procesos, el módulo léxico, las rutas de acceso a la lectura, principalmente la fonológica, no se han consolidado, no se han automatizado, ¿ya? Y por lo tanto tengo que trabajar exactitud y tengo que trabajar fluidez, ¿ya? Velocidad no es garante de comprensión, en absoluto. Por lo tanto, no es un área que nosotros hoy en día evaluemos desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva. Siempre se evalúa exactitud y fluidez desde la activación de las vías
¿cierto? Para permitir el acceso a la comprensión. Pero sí, lamentablemente todavía se sigue utilizando y debería, sí, se puede utilizar, se puede medir, pero hacer un análisis más exhaustivo de qué es lo que pasa, cuál es el trasfondo de por qué un estudiante no logra, ¿cierto?, la velocidad lectora. Ahora, pero ojo, ¿quién dijo que tenían que leerse tal cantidad de palabras por unidad de tiempo a cada edad? Porque puede que tenga baja velocidad lectora, pero si yo le pregunto al niño, ¿qué decía la ficha de lectura? ¿Qué me puedes decir? ¿Te gustó? Cuéntame, ¿de qué se trataba? Y resulta que él logra parafrasearlo y explicarme de qué se trataba. ¿Me va a importar su velocidad lectora? No, probablemente la tenemos que agilizar, ¿cierto?, para darle mayor fluidez y expresividad a la lectura, pero no hay una mayor dificultad. Obviamente que cuando no hay velocidad lectora, no hay automatización, ¿cierto?, de la decodificación y por lo tanto hay nula comprensión. Pero ahí no podemos trabajar la velocidad lectora porque sí, no se trabaja velocidad lectora desde el paradigma cognitivo. Sí, las áreas o las competencias que generan baja velocidad, insisto, exactitud y fluidez. Y eso es sinónimo de módulo léxico, es sinónimo de automatización de la ruta fonológica principalmente y activación de la ruta visual o directa. ¿Sí? La fluidez se trabaja de la misma manera que la exactitud, siempre automatizando la ruta fonológica, y eso lo trabajamos, bueno, lo vamos a ver más adelante, porque es importante trabajar también los llaveros fonológicos, es decir, que tenga la posibilidad de, como ahora no estamos en aula, no podemos tener las letritas pegadas, ¿cierto? Pero necesitamos que tenga un soporte visual. Les hacemos llaveros, ¿sí?, que tiene imagen, letra representativa y la palabra escrita como un todo, así también vamos activando vocabulario visual, ¿cierto? Y las vamos trabajando en la medida que van trabajando también las distintas letras, por ejemplo, en primero básico. Y para el resto ya las vamos trabajando, un llaverito que nosotros le encargamos a los papás que lo hagan con los niños para que seleccionen palabras que sean significativas para ellos, ¿ya? Entonces cuando, no sé, tiene que escribir la palabra barco, ¿cierto? Y diga la bu, ¿cuál es la bu? No siempre vamos a estar, no siempre la profe va a estar disponible para solucionar esa inquietud, o no siempre va a estar con un adulto ese niño o niña. Entonces, ¿qué hace? Tiene el soporte visual en su estuche pegadito y va a buscar la bu. Ah, me gustaba, no sé, básquetbol, como representativo de la bu. Por dar un ejemplo, te van a poner barco, irán a poner lo que más les guste. Y va a tener ese feedback inmediato, directo, pero de un soporte de tipo visual. Esa es una muy buena estrategia que nos ha ayudado muchísimo así desde la virtualidad en el trabajo con los niños en el aprendizaje de la lectura. ¿Sí? Bueno, yo les agradezco el tiempo, el haberme acompañado a hablar de estos temas que a nosotros nos apasionan muchísimo, todo lo que es base neurobiológica de los procesos de aprendizaje, y es lo que queremos compartir con ustedes en estas tardes de miércoles, en esta temática que creemos que es súper importante porque va a ser una muy buena herramienta para poder utilizar también en el trabajo con nuestros estudiantes. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Carol. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, descansen. Gracias. Buenas noches. Y nos acompañen mañana. Gracias. Compartir a todos. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo quiere. Gracias. Gracias. Chao, Caro. Muchas gracias.